El diario Última Hora pidió por nota al presidente del Congreso, Jorge Oviedo Mato, conocer la lista de los viajeros y los viáticos que recibieron durante todo el periodo, desde el 2008 hasta el 2011 en ese entonces. Y hubo mucha resistencia por parte del presidente del Congreso y también de los senadores que en micrófono nos decían que sí estaban de acuerdo, pero el propio Oviedo Mato comentaba que en la mesa directiva, cuando se reunían, le decían que no informe, ¿verdad? Y fue todo un proceso. Hubo mucha insistencia, muchas publicaciones para conseguir finalmente la información, hasta que se publicó en la página web del Senado toda la lista de todos los periodos, y fue una forma en la que Oviedo Mato también quiso demostrar que no fue el que más gastó en viáticos, y tirando el fardo a otros expresidentes, en el caso del senador colorado González Daer, y en el caso del entonces también senador Miguel Carrizosa. Y bueno, todo eso forma parte de los antecedentes hasta llegar a esto que es también pedir la nómina y los salarios de los funcionarios, que se consiguieron también hoy y es posible acceder a los mismos, solo que en este caso, en el caso de los parlamentarios, no fue posible tener el salario de los mismos, sí de los funcionarios, pero no de ellos, a pesar que en otras instituciones sí, por ejemplo en el caso de los ministros de la Corte, no tuvieron inconvenientes en contar cuál es su salario. El 5 de julio iniciamos un pedido junto con el corte administrativo de la Cámara de Diputados. Yo ya tenía versiones de que se contrataron a mansalva un montón de funcionarios, y entonces eso me motivó a incluir en mi pedido la nómina de funcionarios contratados, comisionados y los jornaleros. Entonces eso hizo eso me motivó a que yo pueda solicitar. Yo pensando que era un simple pedido que no le iba a perjudicar a nadie, en el sentido de que ellos con facilidad iban a dar, en todo momento me dilataban, me decían que la administración estaba trabajando en la lista. El presidente me dijo, inclusive me acerqué varias veces a él, en 3 oportunidades. Él me dijo que no tenía inconvenientes en facilitarme, que quería que primero se termine el contrato, una cierta cantidad de contratados. Terminó ese plazo, tampoco me acercó. Entonces yo empecé a solicitar con mayor insistencia a la presidencia y a la dirección administrativa, y fue ahí cuando la dirección administrativa le convoca a algunos funcionarios que se estaban armando para crear un frente para evitar los despidos de una presidencia liberal, en este caso de Juan Bartolomé Ramírez. Bueno, son convocados ellos por el director de administración, Manuel López. Le plantea la situación del pedido que estaba realizando. Entonces ellos empiezan a confeccionar una planilla y le empiezan a hacer firmar a todos los funcionarios de la Cámara de Diputados con el argumento de que se iba a violar su derecho a la intimidad. Se firmaron aproximadamente 241 funcionarios. Con esto ellos también dejaban en claro que no tenían que dar ningún tipo de información verbal a ningún periodista y acreditado a la Cámara de Diputados. Entonces, esa resistencia tanto de los funcionarios como del propio Juan Bartolomé Ramírez fue cada vez más intensa, y los rumores de que había más contratación la contratación de familiares, casos de operadores políticos, fue lo que hizo cada vez más interesante saber por qué ellos estaban ocultando la información. Costó mucho, hubo mucha presión. El presidente, si bien dijo de que se escudó en el argumento de los funcionarios para no dar finalmente la lista después de 3 meses, nos dijo no le vamos a dar. La ciudadanía se empezó a movilizar, inclusive armaron una movilización en la plaza protestando el hecho. Si bien no fue como se esperaba, hubo una reacción.
Eso motivó a que ya los diputados empiecen a tomar ciertas medidas, como la mesa directiva se reunió y decidió no dar información. O sea, ya tuvo Juan Bartolomé Ramírez no solamente el respaldo de los funcionarios, sino también de la mesa directiva. Con eso el presidente dejaba en claro que tenía el respaldo pleno de la Cámara de Diputados para no ofrecer ningún tipo de información. Finalmente, eso después de mucho tiempo se liberó, el Pleno decidió a duras penas, forzada por la presión ciudadana, a que sea la Secretaría de la Función Pública la que libere finalmente la nómina. La Secretaría de la Función Pública libera después de una semana y ahí se dan a conocer los nombres que ellos tanto querían ocultar, nombres de familiares, de cuñados, de sobrinos, de primos, de excuñados. Entonces se confirmaron todas las versiones, se confirmaron también las designaciones de operadores políticos, y también con esto fue saltando que en la Cámara de Diputados no se hacía concurso público, y eso evidenció la forma irregular con la que iban contratando a los funcionarios. Se pudo comprobar, como dijo Lisa, el hecho de que haya parientes, el hecho de que haya amigos, el hecho de que haya operadores políticos, todo eso fue posible justamente mediante la nómina, y que todavía se puede seguir explotando porque todos los días van apareciendo más datos, no solo en el Senado, sino en todas las instituciones públicas, de que los políticos no solamente ubican a los parlamentarios, a los funcionarios o a sus operadores políticos en el Congreso, sino en la justicia electoral, en la función pública y en cualquier institución en donde ellos consigan cupos. Los diputados dieron a conocer su lista de nombrados, contratados, pero no así de comisionados. Solamente el salario, quiere decir que no dieron a conocer las bonificaciones, gratificaciones y beneficios extras que reciben. Inclusive hay versiones, inclusive se comprobó también de que muchos reciben 4 aguinaldos por año. Y también con esta nómina se revela de que hay mucha injusticia salarial en relación a lo que gana un director, lo que gana el otro director. Si bien tienen antigüedad, se diferencia por la antigüedad, se nota cómo hay diferencias inclusive entre asesores, que es la categoría que más existe en la Cámara Baja. En cuanto a la nómina de los funcionarios del Senado, la trampita es que tiraron la nómina sin poner el cargo y la categoría, por lo que es difícil a prima facie decir, bueno, este funcionario está con tal senador o tantos funcionarios tiene este parlamentario. Tiene que ser otra vez un trabajo minucioso que por supuesto ya nos toca a nosotros, ¿verdad? A nosotras en este caso, mirar, revisar, corroborar, contrastar, y así obtener finalmente quién es quién y cuánto gana ahí en el Senado. Yo no pensaba que se iba a magnificar de esa forma, pero esa reacción se dio gracias a que ellos dilataron el pedido y que la gente reaccionó también, porque hubo mucha resistencia, hubo mucha crítica y ellos dilataron muchísimo el tratamiento, o sea, entregar ese pedido, y eso hizo que la gente se vaya enterando y sumara mayor indignación de parte de todos los sectores. Yo creo que eso colaboró bastante a que las otras instituciones también se vean forzadas a transparentar su gestión y a dar a conocer sus nóminas.